Noches. Una vez más tenemos el privilegio de volvernos a reunir. En esta ocasión para seguir hablando de la gracia de la regeneración, donde concluimos en el tema anterior que el ministerio del Espíritu Santo es el de convencer a los pecadores perdidos de tres cosas. 1, de pecado. 2, de la justicia de Cristo. Y 3, del juicio del pecado en la cruz del Calvario. En esta operación de Dios en nuestro espíritu, luego de estar convencidos, de haber sido convencidos por el Espíritu Santo de estas tres cosas, viene entonces el nuevo nacimiento. Así que voy a invitarles a orar para disfrutar de este tema maravilloso, profundo y bello que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta hora. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Una vez más podemos reunirnos alrededor de tu mesa para ser alimentados con el maná escondido en tu palabra preciosa, que tiene como objetivo, Señor, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y revelarnos tu misterio, lo cual nos disponemos a hacer ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al tema de hoy. En el trato de Dios para con el hombre y a través de la operación de Dios de la regeneración, nos encontramos con el nuevo nacimiento. ¿Con qué propósito el Espíritu Santo convence al pecador acerca de Adán y de la justicia de Cristo? Con el propósito, amados, de que todo aquel que cree en Cristo nazca de nuevo. Regeneración es nacer de nuevo, es volver a nacer. Y en el contexto de San Juan, capítulo 3, la palabra del Señor nos dice que Jesús estaba hablando con Nicodemo, un principal de la religión judía. Nicodemo seguramente pensaba que necesitaba mejores enseñanzas para cambiar su forma de vida, y vino de noche para no ser visto por los demás miembros del Sanedrín judío a Jesús, llamándolo maestro. Pero qué sorpresa que no escuchó una larga enseñanza ni una profunda instrucción, sino que Jesús le dijo que lo que necesitaba era nacer de nuevo, es decir, ser regenerado. ¿Qué es entonces la regeneración? Es traer a la vida algo que había muerto. Nadie puede ser traído a la vida divina, y esto tiene que quedarte claro, hermano, hermana, amigo, por medio de enseñanzas o ritos o esfuerzos religiosos. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural. El nacer de nuevo es entrar en contacto y conocer y entender y vivir lo divino. Es ser gestados de manera sobrenatural por la palabra de Dios. En este capítulo 3 habla Cristo a Nicodemo diciéndole que al reino de Dios se puede entrar, pero que también se puede ver. Pero la única manera y condición esencial de ver o de entrar en el reino de Dios es si se ha nacido de nuevo.
Por medio de la regeneración, nosotros los creyentes llegamos a ser la misma especie de Dios. En la regeneración recuperamos la imagen perdida en el huerto del Edén por Adán. Y esa imagen divina y santa, después del nuevo nacimiento, podemos decirlo sin lugar a dudas, ahora está en nuestro espíritu. Hay que nacer del agua y del espíritu. En Juan 3:5 le dice Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí obviamente, amados, el agua no es el bautismo, como enseñan en muchas sectas religiosas, sino la palabra. La palabra agua es del griego udor, con H, que significa palabra viviente. No somos regenerados por el bautismo ritual del agua natural, sino por medio de la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Y hay un ejemplo maravilloso en el libro de los Hechos que quiero compartir con ustedes porque nos sirve para ilustrar la verdad de que el bautismo en agua simplemente es una confesión pública de que hemos entregado nuestra vida a Cristo, supuestamente, pero que no cambia absolutamente nada en la vida de una persona. Se lo digo por experiencia, se lo digo porque en mi ministerio bauticé cantidad de personas que duraron 6 meses, 1 año, otros menos tiempo y finalmente volvieron atrás. Aquí en Hechos capítulo 8, el versículo 13 dice, léelo conmigo: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. He aquí un hombre llamado Simón, aparentemente convertido, pero bautizado en agua. Dice el verso 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y en el verso 21 dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos amados, es importante entender que el corazón de ese convertido bautizado, pero falso, que creyó que con dinero podría comprar ese ministerio hermoso que los apóstoles tenían de imponer sus manos sobre las personas para que sobre ellas viniese el Espíritu Santo, creyó que con dinero podría comprar. Bautizado en agua, pero nunca convertido realmente a Cristo. Jesús dice en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Noten bien, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5, 25 y 26 dice:
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La regeneración, amados, de una persona, entonces, no es por agua natural, sino por obra de la palabra y del Espíritu. El agua es un elemento meramente terrenal, pero la palabra y el Espíritu son dos elementos sobrenaturales del reino de Dios, y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. Así que la regeneración, amados, es un nuevo nacimiento, es un gran lavamiento del agua, que es la palabra, operado en nuestro interior por el Espíritu Santo de Dios. Hay dos versículos que llaman mucho la atención: Tito 3:5 y Mateo 19:28. Aquí se nos habla de dos tipos de regeneración. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante entenderlo, amados. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto implica, amados, que la gracia de la regeneración es un cambio de condición. Nacer de nuevo, entonces, es el entrar a ese proceso de cambio de condición para hacerlo práctico en nuestras vidas. La regeneración comienza con el lavamiento del agua por la palabra y continúa con la renovación del Espíritu Santo, que es lo que logra y lo que hace que un hombre sea verdaderamente nuevo, una nueva creación, una nueva criatura. Por el conocimiento de la palabra y por la renovación del Espíritu, somos restaurados, somos hechos nuevos, si quiere llámelo reconstruidos, renacidos para la gloria de Dios. Es muy significativo que a través de estos dos medios, el agua, que es la palabra, y el Espíritu, que habla de renovación, Dios pueda entonces trasladar al hombre del viejo Adán para ubicarlo en el postrer Adán, que es Cristo. Entonces, amado, por esto es muy importante que entendamos que la palabra nos enseña que nacer del agua, es decir, por la palabra, tiene una connotación también importante que va acompañada de beber del Espíritu. Primera de Corintios 12:13 dice la hermosa palabra de Dios. Primera de Corintios 12, el versículo 13. Dice: porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es algo extraordinario, hermanos. La palabra bautizado en un cuerpo es del griego baptizo o baptais, y significa ser sumergidos en una esencia. En la esencia donde uno es sumergido, de ella usted queda bautizado, saturado o empapado. Y la esencia, obviamente, de la cual el apóstol Pablo está hablando, es la de ser sumergidos en el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu de Dios. Pues dice: por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos
o sea, bautizados en un cuerpo. Así que aquí el Espíritu, que está con mayúscula, es la esencia de nuestro bautismo. El Espíritu Santo nos introdujo o nos sumergió en un cuerpo. Y sabemos que el Espíritu es la misma esencia de Dios. Pues nosotros sabemos por Juan 4:24 que Dios es Espíritu. Y Pablo también dice entonces, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Beber del Espíritu es haber recibido el sello del Espíritu de Efesios 1:13, donde la palabra del Señor dice, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y quiero llevarnos un poco más allá, más profundo. Romanos capítulo 9, versículo 23. Miren qué maravilloso es esto, amados. Dice, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. En este texto venimos hablando de algo maravilloso como es la elección de Israel y cómo de los lomos de este varón maravilloso vino la nación y el pueblo judío. Pero hace una advertencia en el verso 13 del capítulo 9, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Jacob sabemos por ende que es Israel. Pero Pablo dice que también Dios, queriendo hacer notoria su gloria, preparó vasos de gloria, y esos vasos somos tú y yo. Y en 1 Corintios 12:13, como ya leímos, dice que el Espíritu es nuestra bebida. Aquí hay un misterio fabuloso y extraordinario, amados. Un vaso es hecho con el fin de contener un líquido. Nosotros somos los vasos y el contenido es el Espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo está en ti y en mí como vasos de gloria. Tú y yo, nacidos de nuevo, somos esos vasos de misericordia. Somos esos vasos de gloria. Y yo me pregunto, ¿qué hizo el Espíritu con los vasos judíos creyentes, con los vasos griegos creyentes, con los vasos esclavos creyentes, con los vasos libres creyentes? Dice la Biblia que el Espíritu llenó a estos vasos. A todos les dio a beber de su esencia, de su líquido divino. Y ahora todos ellos y nosotros somos el cuerpo universal de Jesucristo. ¡Qué misterio tan lindo y tan maravilloso! Es necesario, hermanos, entonces ser limpios por el agua de la palabra y beber del Espíritu para poder ver y poder entrar en el reino de Dios. Y ahora podemos decir que tenemos el bautismo completo, porque tú y yo hemos sido bautizados en la palabra y hemos sido bautizados en el Espíritu. Efesios 4, versículo 4 y 5 dice, un cuerpo y un espíritu y un bautismo. Tres cosas: un cuerpo, un espíritu con mayúscula y un bautismo.
lo que implica que solamente hay un bautismo. El del agua por la palabra y por el Espíritu Santo. El otro es el bautismo prácticamente de Juan, que es una confesión pública de fe, pero que no salva a nadie, sino nunca hubiera podido ser salvado el ladrón que murió en la cruz con Cristo y jamás se bautizó. Jamás ningún enfermo terminal en una clínica tendría esperanza de salvación, porque estando allí en una condición tremenda, no tendría la oportunidad de bautizarse en agua. Hermanos, el Espíritu Santo es la esencia de nuestro bautismo en un solo cuerpo. El agua natural jamás podrá cambiar la condición pecaminosa de nadie. Solo el poder de la palabra y del Espíritu Santo lo puede hacer. Hay dos versículos en el Evangelio de San Juan, Juan 4:10 y 7:37. Los voy a leer en orden. Nos dice que cuando fuimos regenerados, el Señor nos dio agua viva. Juan 4, versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, está hablando con la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en el 7:37 dice la palabra, 7:37 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el 38, el que cree en mí, note bien, como dice la Escritura, no como dice Pedro, ni Juan, ni Chucho, ni el pastor Jorge, no, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Para que por tu interior corran estos ríos, tú y yo somos llamados a creer como dice la Escritura. Y eso tiene que ser sumamente importante. Hoy escuchamos miles de cosas en bocas de predicadores que no están en la Escritura. Y si no están en la Escritura, no nos sirve. Solo lo que está escrito, amados, es lo importante. Miren que Apocalipsis 22, el versículo 1, dice lo siguiente. Apocalipsis 22, versículo 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál es ese río limpio de agua de vida? Es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu de vida que Dios dice en Romanos 8:2 lo siguiente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de Adán y de la muerte que traía como castigo la ley por el pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que implica que este río maravilloso de vida del Espíritu tiene muchas corrientes. Y quiero referirme brevemente por encima a cada una de ellas. Uno es el amor. Dice Romanos 15:30. Leámoslo por favor. Romanos 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, con mayúscula, que me ayudéis orando a Dios.
En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 6, encontramos otra corriente del río limpio de agua del Espíritu, y es el siguiente. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta es el gozo. En segunda de Tesalonicenses 2:13, otra corriente del río limpio del Espíritu es la santificación por el Espíritu. Y dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. En Juan 4:24 encontramos la adoración como parte del río limpio del Espíritu, donde dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Romanos 1:9 la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, con minúscula, que es el de Pablo, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo servía al Señor desde su espíritu, con minúscula, pero donde mora la esencia del Dios viviente, que es el Espíritu Santo, con mayúscula. En Gálatas 5, 22 y 23, que ustedes ya conocen de sobra, encontramos otras corrientes que fluyen de este río limpio y maravilloso del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Así, mis amados, el río limpio del agua de vida del Espíritu Santo, del cual fluyen refrescantes corrientes de amor del Espíritu, con mayúscula, de gozo del Espíritu, la santificación del Espíritu, la adoración del Espíritu, el servir en el Espíritu y el andar en el Espíritu Santo, teniendo como vivencia personal el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones que ya leímos. Es en ese río limpio de agua de vida donde debemos sumergirnos, donde debemos bautizarnos, donde somos llamados en esta hora a nadar y bucear abundantemente para nuestro disfrute, para nuestra bendición, mientras estamos en esta tierra. Nuestra responsabilidad entonces, amados, y con esto quiero terminar, es ejercitarnos en esas maravillosas corrientes de vida. Y que entendamos que así como necesitamos los pies para andar, necesitamos nuestro espíritu para orar. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo, hermano, nos enseña que cada vez que estamos orando, estamos ejercitando nuestro espíritu. De ahí la importancia de la oración para el cristiano como un estilo de vida.
no puedo cerrar sin decirles entonces cómo ejercitar el espíritu. Y Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 8 al 10 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amados, ¿qué es invocar el nombre del Señor? Invocar, lo vi en un tema acerca de la oración, pero quiero repetirlo brevemente, es confesar lo creído. Y la palabra nombre, o sea, en su nombre, indica la dignidad y los atributos característicos de Jesús. Primera de Pedro 2:9, que nosotros conocemos de memoria, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para anunciar, para invocar las virtudes del Señor Jesús, y todo lo que tú y yo hemos creído en nuestro corazón de Jesús es todo lo que mi boca debe invocar y lo que mi boca debe confesar. Eso es ejercitar el espíritu para vivir en un avivamiento personal maravilloso y para llevar a la congregación esa gloria de ser hombres y mujeres que confesamos lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, lo que hemos creído de Cristo a través de la revelación de su palabra. Y déjame decirte que para ejercitar bien nuestro espíritu, tú y yo necesitamos asirnos de la palabra de vida. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Preciosos, que el Espíritu Santo, que nos regenera y ha hecho de nosotros nueva criatura, esté dando testimonio a tu espíritu y al mío de que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque Romanos 8:16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Qué conformamos los hijos de Dios? Conformamos la nueva Jerusalén, como ya lo hemos visto en temas anteriores. Donde Apocalipsis 21:2 dice: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El primer vestido y atavío de la esposa de Cristo, su marido, es la regeneración. Este tema que estamos terminando de ver hoy. Esta es la primera operación que Dios hace en el espíritu, o por medio del espíritu vivificante, en el espíritu de todos aquellos que creemos en Cristo. Todos los que en cualquier parte del mundo hemos oído y hemos creído en el Evangelio de la Gracia, hemos nacido de nuevo, o hemos sido regenerados, o hemos sido traídos a la vida de Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los regenerados hemos sido sellados
y bautizados por un mismo espíritu y un solo espíritu para ser el cuerpo de Cristo en esta dispensación. Y en la futura, en el reino milenial, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, de donde tú y yo gobernaremos con Cristo todas las naciones. Lo maravilloso es que tú y yo ya somos también ciudadanos celestiales, ciudadanos de la nueva Jerusalén. Somos la desposada de Cristo, que en breve entraremos en las bodas y todo este plan maravilloso de Dios culminará con el milenio y luego con la creación de nuevos cielos y nueva tierra, donde tú y yo moraremos con Él por toda la eternidad. Vale la pena, hermanos, examinarnos, preguntarnos individualmente: ¿yo realmente nací de nuevo? Y cuando tú hagas esa pregunta, el Espíritu Santo de inmediato contestará en tu espíritu, en tu hombre interior, si lo ha sido o no, porque el Espíritu Santo es la evidencia que da testimonio a nuestro espíritu de que somos renacidos, de que somos nuevas criaturas, de que somos hijos de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra maravillosa y preciosa. Gracias porque un día tú te revelaste a nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y obrando el milagro glorioso del nuevo nacimiento de nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, y hoy, gracias a ti, vivimos. Gracias a ti, mi Señor, somos hombres y mujeres del Espíritu. Gracias a ti, mi Dios, tenemos tu naturaleza divina y caminamos en nuestro peregrinar por la tierra, teniendo la esperanza bienaventurada de la iglesia, que es la resurrección de los que durmieron en Cristo y la transformación de este cuerpo en un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria tuya, lo cual ocurrirá en breve. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Espíritu Santo, y declaro a todos los oyentes bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén y amén. Hasta el próximo tema, mis amados, cuando seguiremos hablando de esta gracia preciosa que Dios operó en nuestros espíritus, dándonos vida y vida en abundancia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.